Muy buenas. A ver, en pleno corazón de Tokio hay un lugar donde la fantasía del anime no es algo que solo se compra en tiendas, sino que de alguna manera se vive en la calle. Hoy nos vamos a sumergir en Akihabara, un distrito donde la ficción y la realidad se cruzan de una forma, bueno, que es alucinante. Y claro, esto nos lleva a plantearnos una pregunta que es la clave de todo esto. ¿Cómo es posible que un barrio de Tokio haya pasado de ser un centro cultural a ser literalmente el escenario de algunas de las historias más famosas del anime? Para entender bien el Akihabara de hoy, lo primero es viajar un poco al pasado, a sus orígenes como el centro neurálgico de la tecnología en Japón. Mucho, pero mucho antes de convertirse en la meca otaku que conocemos todos, Akihabara, o Akiba para los amigos, era famosa por ser la ciudad eléctrica. O sea, era el sitio al que ibas si querías encontrar lo último de lo último en electrónica. Y claro, esta base tecnológica fue como un imán para las industrias del videojuego, el anime y el manga. Fue la semilla de todo lo que vino después. Pues de esa mezcla tan particular entre tecnología y cultura pop acabó naciendo algo totalmente nuevo, una subcultura con nombre propio, el estilo Akibakei. Akibakei se puede traducir literalmente como estilo Akihabara. Pero ojo, es mucho más que un simple hobby o un interés. Es una identidad cultural que está ligada íntimamente a este lugar. Resume a la perfección la esencia de la gente que vive y respira el ambiente tan único de este barrio. Y es aquí donde la cosa se pone interesante, porque hay una diferencia muy sutil con la palabra que todo el mundo conoce, otaku. Mientras que otaku a veces puede tener un matiz algo negativo en Japón, Akibakei tiene un aire un poco más selecto, casi como el concepto de geek chic. No se trata solo de lo que te gusta, sino del lugar al que sientes que perteneces. Y aquí, justo aquí, es donde la línea que separa la realidad de la ficción empieza a borrarse del todo, porque Akihabara no es solo un sitio para fans, no. El propio barrio se ha convertido en un protagonista, en un escenario fundamental en un montón de animes. A ver, pensemos un momento. En un thriller como Steins Gate, el laboratorio de los protas está ahí, en el meollo de Akiba. O en Love Live, donde el barrio es, básicamente, el lugar a que toda aspirante a idol sueña con llegar. En estas historias, Akihabara no es un simple decorado, es un personaje más, uno que es vital para la trama. Esta frase de Love Life lo resume a la perfección. Es que capta todo el peso cultural que tiene el distrito. Y no es solo un diálogo de una serie, refleja una verdad cultural. Para alguien que sueña con ser una idol, ir a Akihabara es casi como un ritual, una peregrinación obligada. Y claro, esta conexión tan brutal entre el lugar real y su versión de ficción ha provocado un fenómeno súper curioso, la peregrinación de los fans. Fijaos en la experiencia de este fan que lo contó en Reddit. Se fue a Akihabara con un objetivo, recorrer los mismos sitios que sus personajes favoritos de Steins Gate. Esto ya no es hacer turismo, es una forma de vivir la historia en primera persona. Uno de los lugares clave del anime es un maid café llamado Meikwin Masnyan, sin punto de encuentro para los personajes. Lo más curioso es que este café, una versión de él, existe en la vida real, aunque con otro nombre. Y por supuesto se ha convertido en una parada obligatoria para quienes hacen esta peregrinación. Y aquí es donde la experiencia roza lo surrealista. El fan, que iba vestido con una bata de laboratorio como el protagonista, Okabe, fue reconocido por una de las camareras. Y ella, metiéndose en el papel, le trató como si fuera el mismísimo personaje, rompiendo por completo la barrera entre la ficción y el fan. La peregrinación, por lo tanto, se transforma en una experiencia totalmente inmersiva. Ya no es solo observar desde fuera, es participar, es formar parte de esa historia que tanto te gusta. Esta cita lo dice todo, ¿verdad? Es la alegría pura de sentir, aunque sea solo por un día, que estás viviendo dentro de tu mundo de ficción favorito. Y Akihabara es el escenario que hace que esa fantasía parezca totalmente real. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un lugar real está tan conectado con sus historias? Pues que se crea una relación súper dinámica, un diálogo constante entre la ciudad de ladrillo y mortero y la ciudad que existe en la imaginación. Pero claro, esta mezcla tiene una pega. La realidad nunca se está quieta. Tokio es una ciudad que está cambiando constantemente. Se construyen edificios, cierran tiendas y los paisajes que amamos de nuestras historias favoritas pueden de repente desaparecer. De hecho, el mismo hilo de Reddit desvela un detalle increíble. El edificio real que inspiró el famoso laboratorio de Steins Gate fue demolido. Ahora, lo único que queda de ese sitio es su memoria en la ficción, un recuerdo que conservan los fans. En cierto modo, es como si la ficción le hubiera ganado la partida a la realidad. Al final, Akihabara nos obliga a preguntarnos esto. Cuando un lugar y sus historias están tan entrelazados, ¿dónde acaba la realidad y dónde empieza la ficción?
Es la prueba del poder que tienen las historias para transformar un espacio físico, para crear un lugar que existe al mismo tiempo en nuestro mundo y en infinitos mundos imaginados. Gracias por acompañarnos en este viaje.